Alfonso Román. Hola Alfonso, ¿qué tal? Gusto en tenerte y en saludarte. Bienvenido. Muchas gracias. Acércate un poquito. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gran honor que poder ser invitado a tu programa. Podemos conversar un poquito a la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto? No te alcanzó, ¿no? Para llegar a ocupar el cargo al que estabas postulando acá en Santa Cruz. Sí, no me alcanzó para ser senador. Pero supongo que contento con los resultados que van. Por supuesto, no es fácil llegar a una lista electoral. Sí. Porque se manejan muchísimos intereses que no son precisamente de orden estratégico. Todavía esa estructura mental tradicional de hacer política responde al mundo del viejo quehacer político. Entonces, esta crisis que está viviendo Bolivia no es solamente de orden económico, es principalmente humano. Vamos a tener un parlamento constituido por senadores y diputados que es de orden absolutamente cuantitativo, pero no cualitativo. ¿Decís que le falta nivel? Y esto es válido casi para todas las listas parlamentarias que han sido de alguna manera elegidas. Porque es un proceso de transición política en el país. Es un ciclo que se acaba y otro que empieza. Pero soy optimista en el sentido de que este proceso de alguna manera se va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando y se va a ir calificando cada vez más. Porque ya hay una sociedad mucho más despierta, mucho más consciente. Ya se preocupa, ya participa en la importancia de tomar decisiones en favor de sí misma y de su sociedad. ¿Qué crees, Alfonso? Les comento, pero no lo pude presentar bien. Alfonso Román estuvo con el PDC y seguís con el PDC, ¿no? Sí, yo sigo con el PDC, sí. ¿Qué crees que hizo bien el PDC? ¿O crees más que hacer algo bien es ya una reacción de la sociedad en el tema de la votación? Invitar a sus filas a Alfonso Román. En realidad, yo tengo en mi teléfono todas las notas fechadas en que de alguna manera me permitieron y me dieron la oportunidad de participar en el equipo estratégico. El problema de los encuestadores que vienen, que la mayoría son extranjeros, o los que están acá, o los estrategas políticos que son contratados, es que todos los libros que ellos han leído los tengo yo y lo tienen otros. Pero una receta o una medicina, su efecto en su aplicación práctica no es igual si tú lo haces para los ciudadanos de Nueva York que para una ciudad del Congo, del África Negra. El efecto es completamente distinto porque la psicología, la idiosincrasia influye inmediatamente en la reacción de estos medicamentos. Me explico. A veces bajan a rajatabla las cosas que se deben hacer. Como por ejemplo, que es muy común la guerra sucia. Pero la guerra sucia no funciona en todas las psicologías del mundo. Porque la manera de pensar, de reaccionar, su cultura, su espiritualidad, su fe, todo lo que hace a una sociedad es completamente distinta de la una a la otra. Puede haber coincidencias en algunos aspectos, pero es completamente distinto. Aplicar una estrategia política en Lima, por ejemplo, es diferente a aplicarla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Porque son dos culturas completamente distintas, aunque tengan orígenes ibéricos. Pero mi pregunta va al resultado, Alfonso. O sea, ¿por qué crees que el PDC logra captar la atención del votante en diferentes departamentos que hoy por hoy lo ponen en una segunda vuelta? Qué gran pregunta. El MAS llega al poder hace más de 20 años atrás, si no me equivoco, porque ya habían señales de la sociedad en general que demandaba un recambio generacional político. Entonces, así llega de alguna manera este gobierno que se basa. Que por supuesto ha tenido logros muy importantes, que es la inclusión social y que hay que mejorarla.
con todo, y por supuesto está su mala administración de Estado en términos políticos y económicos. Esa demanda social se ha ratificado nuevamente en esta elección. Es decir, la gente ya demandaba un cambio generacional de orden político, no en términos biológicos, sino en términos mentales, de enfoque, de visión, de cosmovisión, porque entre 30 y 20 años atrás comienzan a nacer una nueva generación que son los jóvenes de la tecnología, los jóvenes de las redes digitales, y estos hombres, al estar expuestos a estos grandes ventanales del mundo, que pueden ellos a través del teléfono caminar por las principales ciudades del mundo como Berlín, Londres, Nueva York, Buenos Aires y otras, comienzan a interactuar y que comienzan a convertirse en ciudadanos del mundo. Y por supuesto, aspiran a llegar como a esos ciudadanos de esa clase media o acomodada que le ofrece el mundo global. No solamente en los aspectos materiales, sino en los aspectos humanos, de superación, de mejoramiento, de evolución. ¿Y crees que fue un triunfo de dos? O sea, ¿crees que fue un triunfo de Rodrigo Paz y el capitán Lara? ¿O crees que el capitán Lara fue muy importante en este resultado? Esta elección es producto de una circunstancia, de un escenario político. En realidad, la sociedad boliviana ha endosado en su mayoría el voto a Rodrigo Paz y al capitán Lara, pero más que a Rodrigo Paz y al capitán Lara, a un proyecto político de recambio generacional colectivo. Indudablemente el aporte del capitán Lara ha sido fundamental, porque él, siendo un hombre simple y común, como cualquier ciudadano de barrio. Porque no es que se lo había expuesto cada vez o en entrevistas o en debates, no entró. Claro, él habla como un joven de la calle. Él agarra el celular y comienza a hablar y hablar y hablar. De la calle. Sí. Entonces, ha generado una empatía desde el punto de vista de la idiosincrasia popular de la gente. Pero está entrando a la guerra política porque ayer lo veía muy duro contra Tuto Quiroga. Bueno, entró básicamente con algunos insultos y le dijo a Tuto Quiroga que deje ciertas cosas que no se puede repetir. En realidad él no está actuando. Ajá. Es parte de su esencia, de su naturaleza, de su forma de ser. Él tiene una gran cualidad. Él sabe reconocer lo que tiene que aprender. Yo lo acompañé como compañero de fórmula a la negociación con ADN y luego a Tarija con Johnny Torres. En realidad yo era su candidato a la vicepresidencia. Pero al final eso no se materializó por distintas circunstancias. Pero la participación del capitán Lara ha sido fundamental en esta victoria, porque al dejar el MAS un espacio enorme desde el punto de vista de su participación electoral, el capitán Edmar Lara lo ha ocupado no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista cultural. ¿Y el votante del MAS tiene algo que ver en este triunfo, como lo están mostrando en estos momentos? No, siempre hubo hubieron tres tercios, es decir, un 90% dividido en tres partes. El 30% que siempre votó por la oposición y el otro 30% que votó por el oficialismo. En el medio hay un 30% que determinó la victoria para el oficialismo a nivel nacional, pero también para la oposición a nivel regional. Fíjese que este 30% en el centro ha votado para que Camacho sea gobernador. Y este 30% ha votado también para el gobierno que está saliendo. Entonces, este 30%, que es el 30% o casi 40% de los llamados indecisos que no se registraban, que no aparecían en las encuestas o aparecían pero no sabían dónde estaban ubicados, es el que ha de alguna manera determinado la victoria de Rodrigo Paz y Edmar Lara. Pero vuelvo a repetir, esto no es producto de un estímulo de liderazgo.
absoluto. Por supuesto, su participación ha sido fundamental e importante en este proceso electoral. Es una decisión ciudadana. ¿Y por qué crees ahora, Alfonso, que están queriendo asociar la figura de Rodrigo Paz y del capitán Lara con Evo Morales, con el movimiento al socialismo? Porque se viene una campaña dura ahora, ¿no? Se viene una campaña de fuego cruzado sin lugar a duda, y eso no hay que negarlo. Ya sea que Tuto no hable, pero pueden hablar los que lo siguen. ¿Por qué crees que hay lo quieren asociar con Evo Morales? Me remito a lo que estábamos hablando al principio, y mil disculpas por no haber sido tan explícito y más corto. Esto es los estrategas políticos son como esos operadores médicos que aplican determinadas medicinas, ¿no es verdad?, para generar determinadas reacciones. En este caso, ellos carecen del conocimiento de la psicología nacional de nuestro país, de nuestra cultura, y aplican a rajatabla lo que dicen los textos. A ver, se está viviendo una luna de miel emocional colectiva en quienes votaron por Rodrigo Paz y el capitán Lara. Entonces, entrarse a una boda, a destruir una fiesta donde todos son felices, a mí me parece un error estratégico. Porque no están manejando los tiempos y tratan de asociar a este binomio con la izquierda extrema, porque es una manera de poder polarizar la elección. Pero lo están haciendo de manera, digamos, un poco absurda o bruta o rústica, que es lo correcto, porque en realidad lo que se ha posicionado como frente ganador en estas elecciones es un centro de derecha, es una línea liberal democrática de orden cristiana. En esta elección han influido muchísimas las asociaciones de las iglesias, principalmente evangélicas, que en red han trabajado subterráneamente para dirigir esta votación. Lo otro ha sido un círculo de jóvenes voluntarios de barrios que se sumaron a esta campaña. Y el otro es el pueblo sencillo y común, el que no tiene las posibilidades de participar de posiciones de privilegio en una sociedad. Entonces estas tres columnas de alguna manera han determinado esta elección. O sea, hubo mucha campaña de territorio, o sea, del caminar, hablar y conversar. En algunos lugares. En relación y cruzándolo con las redes sociales, o sea, uniendo estas dos partes. En algunos lugares. Okay. Había una presencia importante en Occidente. En Santa Cruz no se hizo campaña, se visitó algunos barrios, ¿no ve? Algunos mercados. En realidad, lo de Santa Cruz ha sido el trabajo de un lobo solitario. ¿Y qué le faltó a Santa Cruz? Ese lobo solitario se llama Alfonso Román. Y Alfonso, ¿qué crees que le faltó a Santa Cruz? O sea, porque Santa Cruz no lo mira a Rodrigo Paz y a Lara como lo mira a Tuto, ¿no? Porque gana libre acá en Santa Cruz hasta el momento, ¿no? Logra imponerse en la votación. ¿Qué le faltó al PDC en Santa Cruz? ¿Y qué va a hacer ahora para revertir esa situación en Santa Cruz? Una plancha representativa socialmente y culturalmente de lo que es Santa Cruz es una realidad. Y otro, la falta de estructuras. En realidad, esta elección nacional ha sido entre siglas, no entre partidos organizados como corresponde, estructuralmente organizados, con una base ideológica, con cuadros organizados de manera jerárquica, casi piramidal. Eso no existe en el país, no existe ni en la sigla partidaria de Tuto Quiroga, ni de Samuel Doria Medina, ni tampoco en el PDC. En realidad son siglas a las cuales se han llenado las listas y con candidatos que han ido al frente a una pugna electoral. Esa es la realidad del país. Es por eso que es importante construir un gobierno muy fuerte, muy sólido, ya a nivel del Ejecutivo. Porque de lo contrario vamos a tener una administración ejecutiva muy frágil, muy débil. Y en esto va a ser muy importante la participación de Santa Cruz. El gobierno que se constituye hacia adelante no solamente tiene que tener representación partidaria de quienes establecen una alianza para gobernar Bolivia,
Tiene que estar gente representativa de las institucionalidades más importantes, principalmente de las ciudades del eje central, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Pero en este caso, principalmente de Santa Cruz, porque es la base pragmática de la aplicación de liberalismos altamente cristianos en nuestro país. Y por lo tanto, esta base institucional fuerte, no solamente en el aspecto de la producción económica, sino de la aplicación práctica ideológica del pensamiento liberal económico en el país, está en Santa Cruz. Por lo tanto, la participación de su institucionalidad, de su sector empresarial, va a ser fundamental en este nuevo gobierno para poder tener un soporte ideológico sólido y ante todo institucional. Alfonso, te agradezco. Muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que siga aquí en adelante. Tenemos ahora otro recorrido, otro tramo, otra parte de la maratón electoral. Así que vamos a estar atentos a todo lo que hagan los candidatos y para ver cómo termina esta historia del cambio que está habiendo gracias por tu invitación. Gracias, Alfonso, como Tenemos siempre. que ser conscientes que este es un proceso de transición democrática en el país. Comienza a construirse algo nuevo. En la próxima elección nacional, que puede ser dentro de 5 años o de 3 años, porque vamos a entrar a un proceso también de reforma constitucional que va a ser muy importante y se debe hacer en el país, van a emerger nuevos liderazgos y posiblemente serán otros los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Como siempre.